Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a estudiar el módulo número 2 de tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos, familias químicas. Bien, vamos a leer el módulo como manera introductoria para que tengan una idea de qué estamos trabajando. Bien, una de las ventajas de organizar los elementos en la tabla periódica es hacer predicciones acerca de las propiedades físicas y químicas. Acuérdense que las propiedades físicas describen características propias de una sustancia elemental, pero las propiedades químicas son aquellas propiedades donde el elemento reacciona, por ejemplo, con el aire, con el agua, y forma una sustancia nueva. Por ejemplo, podemos ver en la digestión, en la corrosión, en la combustión. Esas son propiedades químicas. Cada elemento de la tabla periódica expresa una propiedad química y una propiedad física. Muchas propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades físicas? Densidad, punto de ebullición, punto de fusión. Son las propiedades más clásicas que podemos encontrar en los elementos. La apariencia, el color, la dureza. Mientras que en las propiedades químicas podemos encontrar la reacción, si es corrosivo, si es oxidante, si es tóxico, si reacciona con agua, etcétera. Bien, los químicos reconocen diferentes familias de los elementos como la de los halógenos, que incluyen al flúor y al cloro, o a los de los metales alcalinos, en las que se encuentran el sodio y el potasio. Las sustancias elementales de una misma familia poseen propiedades químicas semejantes, es decir, se combinan químicamente de una manera similar con otras sustancias. Por ejemplo, el flúor se combina con sodio y produce fluoruro de sodio, de manera semejante a como el cloro lo hace con el sodio para producir cloruro de sodio. Para aprovechar información de la tabla periódica, es importante explorar cómo la organización y ubicación de los elementos se relacionan con sus propiedades. Ese es uno de los objetivos centrales de esta secuencia. Si nosotros observamos aquí una tabla periódica que está compuesta por varios elementos, vamos a ver aquí, vamos a prender un poco. Estos elementos que ustedes observan en verticales, los observan en verticales, se les llama grupos. Por ejemplo, en el grupo 1A está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Si lo expandimos un poco y vemos el segundo grupo, este es el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y lo que describe el módulo es que los elementos que están en el mismo grupo tienen propiedades físicas y químicas similares, ¿verdad? Aquí podemos ver más grupos. Estos grupos son de metales alcalinos. En el lado derecho que ustedes observan acá podemos encontrar el grupo de los no metales. Todos estos grupos que ustedes observan acá, que estoy marcando con la flecha, son metales, y los que están aquí más próximos al lado derecho son no metales. Lo que ustedes observan aquí en rosado son elementos no metálicos, son gases generalmente. Bien, repito, todos los elementos que están en vertical son grupos, pertenecen a una misma familia y tienen propiedades físicas y químicas similares. Aquí podemos encontrar una leyenda acerca de las propiedades, de las características que describen a cada elemento de la tabla periódica. Los metales alcalinos, al cual reciben este nombre y están en este grupo. Los metales alcalinos tercios en naranja están en este grupo vertical. Los lantánidos se describen con este color azul. Los actínidos con este color verde, ustedes lo pueden observar acá abajo, son parte de los metales de transición de este bloque que están acá, pero como hubo una contracción en su configuración electrónica en el orbital F, donde se aceptan 14 electrones, allí ellos se contraen y pueden arrojar mayores números atómicos. Aquí ustedes pueden observar que del lantano al tulio, perdón, al iterbio, hay elementos químicos con pesos atómicos muy elevados, muy altos, ¿verdad? Y también podemos observar en el actinio, ¿verdad? Del 89 hasta el laurencio. Y aquí en esta tabla te describe quiénes son los metales de transición, los que están en celeste, los metales por transición, cuáles son las propiedades químicas desconocidas del elemento al cual no está completamente
completamente descubierto. Eso se puede observar en estos elementos del 109 al 118, que son elementos que todavía faltan agregarles propiedades físicas y químicas. Y también podemos observar los gases nobles que están en este grupo que está acá, que se le conoce generalmente como el grupo 8A. Bien, esta es una tabla periódica, ¿verdad?, actualizada, donde podemos encontrar 118 elementos. Cada elemento tiene su símbolo químico. Aquí ustedes pueden observar su letra mayúscula y su letra minúscula. Hay algunos elementos que tienen un solo símbolo, por ejemplo, el potasio, que es una K mayúscula, el litio, aquí ustedes lo pueden observar, el vanadio, y algunos otros elementos que solamente tienen una sola letra, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿verdad? Pero hay otros elementos, la gran mayoría, tienen el símbolo, ¿verdad?, con dos letras. La primera en mayúscula y la siguiente en minúscula. Bien, y en esta tabla nos resumen que en el año 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó su sistema de ordenación de los elementos, que con el paso del tiempo se ha convertido en un ícono de la ciencia y la cultura. Para conmemorar su siglo y medio de vida, Naciones Unidas ha declarado en el año 2019, ¿verdad?, esta tabla es declarada en el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Con las aportaciones de otros científicos, esta tabla se ha convertido en el colorido corazón de la química que hoy conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos estudiar el número atómico, el nombre, los electrones por nivel y principalmente la masa atómica. Y también nos describe si ese elemento está en estado gas, líquido o sólido, o si se encuentra desconocido. Bien, entonces vamos a proseguir con el módulo. Bien, entonces para concluir aquí con respecto a lo de la tabla periódica, resumimos que los elementos que están en forma vertical son los que están en los grupos, ¿verdad? Y tienen propiedades físicas y químicas similares. Y también podemos hablar de los periodos que están en la posición horizontal. Por ejemplo, el de litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, pertenecen al periodo número 2. ¿Cuántos periodos de la tabla periódica existen? 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir. Periodos son los horizontales, ¿ok? Así, en forma horizontal son los periodos y los grupos están en forma vertical. Aquí, ¿cuántos periodos hay? 1, 2, comenzando del litio, ¿verdad? Porque el hidrógeno, perdón, comenzando el hidrógeno, que sería el primer periodo, que forma el hidrógeno, y el helio. Y el hidrógeno, primer periodo, litio, segundo periodo, pero de manera horizontal. Tercer periodo, el sodio, magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, y así sucesivamente. Cuarto periodo, el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, y todos los elementos que agrupan ese periodo. Bien, el cuarto periodo, el rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, y así sucesivamente hasta llegar a su periodo del xenón. Bien, entonces, ¿cuántos periodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos en total, ¿va? Esos son los periodos que pertenecen en la tabla periódica. ¿Y cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 grupos que existen en la tabla periódica. Y estos que están aquí, también hay 8 grupos, pero correspondientes a los metales de transición. Bien, vamos a ver ahora el módulo primeramente para ver una situación inicial. Dice, investiga e identifica en qué se parecen los miembros de la familia. Averigua las propiedades físicas y químicas que caracterizan a los miembros de diferentes familias en la tabla periódica. Para ello, el maestro te asignará una de las siguientes familias. Perdón. Aquí esta actividad inicial usted la puede realizar en grupo, si la desea, o la puedes realizar individual. Pero si tienes problemas para reunirte en grupo, ¿verdad?, ya que muchos de ustedes viven un poco distantes unos de otros, les recomiendo que la hagan individual. Aquí dice, averigua las propiedades físicas y químicas que caracterizan a los miembros de diferentes familias en la tabla periódica. Para ello, el maestro te asignará una de las siguientes familias.
Bien, en este caso todos los estudiantes van a investigar toda la familia, metales alcalinos tercios, halógenos y gases nobles. Formen equipo, aquí usted lo puede hacer individual. Identifique qué elementos pertenecen a la familia que se les asignó. Determinen su estado de agregación y cuáles son metales, no metales y metaloides. Describe el estado natural en que los elementos se encuentran en nuestro planeta. ¿En qué forma natural lo vamos a encontrar? Si va a estar acompañado por otro metal, si es sólido, si es líquido, si es gas. Así usted lo va a describir. Resuma las propiedades químicas más características de los elementos de la familia y averigüe los usos que tienen en la vida diaria. Bien, aquí dice que el maestro le va a asignar cada uno de estos grupos, pero yo les recomiendo a ustedes que pueden seleccionar cualquiera de los cuadros. Digamos que usted va a seleccionar los metales alcalinos. Usted investiga aquí, como yo tengo mi tabla periódica, los metales alcalinos son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ya están investigados, ¿verdad? Determine su estado de agregación. Ok. ¿Cuál es el estado de agregación de ellos? Miren, estamos aquí en rojo, ¿verdad? Aquí estamos en rojo y observamos que los metales alcalinos, como son de color rojo, significa que son sólidos, ¿verdad? Aquí dice que son sólidos porque están marcados en negro. Vamos a verlo aquí para que usted lo observe. Aquí esto marcado aquí en negro significa que es un metal, que es un sólido, propiamente hablando, ¿no? Entonces, ese metal, ellos son metales. Solamente tiene que escribir que son metales. Ya describimos la familia. Ahora, describe el estado natural en que los elementos se encuentran en nuestro planeta. En este caso, estos metales alcalinos se encuentran en forma de sólidos. Así lo vamos a encontrar. C. Resuma las propiedades químicas más características de los elementos de la familia. Si estamos investigando los metales alcalinos, usted va a decir, bueno, los metales alcalinos, sus propiedades químicas, ¿cuáles son? Usted lo puede investigar en internet. Yo voy a colocar aquí propiedades químicas, si desea, o de los metales alcalinos. Bien, aquí dice que ahí usted tendría que investigar, por ejemplo, en cualquier link que se le preste interesante o una sugerencia que yo le puedo mostrar es que en Google Académico, ¿verdad? Usted se va a Google Académico y busque mucha información más científica acerca de los metales alcalinos. Bien, aquí nos vamos a Google Académico. Vamos a esperar que abra Google Académico y usted puede investigar cualquiera de los grupos que están mencionados ahí en la guía. Usted selecciona uno de ellos, ¿ok? Aquí yo le estoy ejemplificando los metales alcalinos. Aquí le estoy mostrando cómo usted puede investigar. Aquí está Google Académico. Usted escribe aquí propiedades químicas de los metales alcalinos, ¿ya? Y ahí está, los metales alcalinos. Y aquí usted puede interactuar con algún link interesante acerca de los metales alcalinos y lo plasma en su investigación. Ese como actividad inicial para que puedan resolver la primera actividad que vale 30 puntos. Bien, muy sencillo. Usted selecciona cualquiera de los cuatro, investiga cuáles son los elementos que están en esa familia, investiga si son metales, si son no metales o metaloides. Luego describe si está sólido, líquido o gas. Uno de ellos debe estar. Y por último, va a resumir las propiedades químicas que tiene ese grupo, ¿verdad? Usted puede seleccionar uno de ellos. Y después usted expone su investigación en el módulo, lo pasa, ¿verdad? Para que usted pues tenga un mejor acervo de alfabetización científica acerca de cómo investigar las propiedades de los metales, de los diferentes metales, no metales y metaloides. Bien, ahora vamos a ver propiedades periódicas de la tabla periódica. ¿Qué es eso? ¿Qué es estudiar propiedades periódicas de la tabla periódica? Estudiar propiedades periódicas de la tabla periódica es establecer cómo los elementos
se comportan con propiedades químicas o físicas similares, donde lo vamos a ver en los grupos, pero en los periodos hay una distinción de esas propiedades. ¿Cómo lo vamos a investigar? Mediante la predicción de algunas de las propiedades que exhiben algunos elementos, que exhiben los elementos. Por ejemplo, el carácter metálico, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad. Son propiedades que podemos estimar cómo se comporta un elemento en la tabla periódica. Si le hago una pregunta, ¿ustedes creen que todos los elementos de la tabla periódica tienen el mismo punto de ebullición, tienen el mismo punto de fusión, se comportan igual en los grupos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el grupo 1A? ¿Qué pasa en el punto de fusión aquí? ¿Aumentará o disminuirá a medida que se baja en el grupo? ¿Qué pasa si yo investigo acá en internet y me voy acá donde dice, punto de fusión, es una propiedad periódica, ¿verdad? Aquí podemos escribir punto de fusión de los metales alcalinos. Punto de fusión de los metales alcalinos. Aquí podemos encontrar los diferentes puntos de fusión y lo comparamos. Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, cuál tiene el menor punto de fusión a medida que bajamos en el grupo. Aquí podemos ver en nuestra tabla periódica que el litio es el que está más arriba y observamos que su punto de fusión en grados Celsius, si lo buscamos acá en internet, ¿verdad? Observamos que el litio es el que tiene mayor punto de fusión con respecto al potasio, al cesio, al sodio, al rubidio y al francio. Entonces ahí podemos hacer diferentes comparaciones. Ahí observamos que si nosotros bajamos en la tabla periódica, el punto de fusión va a ser bajo, ¿verdad? El punto de fusión aumenta a medida que el grupo sube. O sea que el punto de fusión favorece a medida que se aumenta en el grupo. O sea, de abajo hacia arriba aumenta el punto de fusión. Bien. Ok, continuamos acá. Continuamos acá con el módulo, ¿verdad? Bien, entonces, también estudiamos lo que es la valencia y el número de masa. La valencia no es más, es la cantidad de electrones externos que tiene un átomo. Eso lo explicamos en el trimestre anterior, ¿verdad? ¿Qué es la valencia? Vamos a dar un clic aquí. La valencia no es más que la distribución de los electrones externos que tiene un átomo. Si yo tengo para el fósforo 15, yo voy a configurar 15 electrones para ese fósforo, ¿verdad? Y comienzo con la regla del principio de Aufbau, donde comienzo con un electrón, un nivel para un orbital S da cabida a 2 electrones. Son 15 electrones. ¿Cuántos electrones me falta para configurar? Entonces yo vengo al siguiente nivel, que corresponde al 2, el orbital S, que es el siguiente orbital, y completaría con un 2p6, ¿verdad? ¿Por qué puedo colocar un 2p6? Porque es la cantidad de electrones permitidos en ese orbital, en el p, ¿verdad? Tengo 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos electrones me faltan? 15, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente nivel que sigue? El 3s. En el 3s yo puedo incluir el 2, porque me permite todavía distribuir hasta 15. Y me voy al siguiente nivel, que es el 3p. En el 3p me dice que yo puedo diferenciar lo que me falta. Por ejemplo, si ya tengo 10, 11, 12, 15 menos 12, ¿cuánto es? ¿Cuántos electrones me faltan para completar 15? En el nivel P me faltarían 3, ¿verdad? Ahí me completarían 15. Esta última capa se le conoce como valencia, ¿ok? Y es lo que nosotros estudiamos en nuestra tabla periódica, ¿ok? Y también nuestra valencia nos indica a nosotros, por ejemplo, acá la valencia va a ser igual a la cantidad de electrones que están en la última capa, o sea que se suman. ¿Cuántos electrones tenemos en la última capa? 2 más 3 igual a 5. Bien, igual a 5 electrones de valencia. Significa que en ese grupo del fósforo, ¿verdad? Aquí tengo el fósforo,
está en el grupo número 5. Recordar que era el grupo 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 6, 7 y 8. El fósforo está en el grupo 5. Cuando nosotros estudiamos este tipo de distribución de electrones, la última capa de los elementos representativos, ¿cuáles son ellos? El 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A, el 8A. La última capa te va a decir el grupo de la tabla periódica, ¿ok? O sea, si yo configuré acá 5 electrones al final de la última capa, porque según el número atómico del fósforo es 15, su última capa es 5, y da la casualidad que ese 5 es también su grupo, o sea que él está en el grupo 5A de los metales representativos, ¿ok? Entonces voy a borrar acá y le voy a indicar que la valencia te indica los grupos, ¿verdad? La valencia te va a indicar los grupos. Yo voy a dibujar una tabla periódica donde, como le voy a hacer un resumen, ¿verdad? Aquí yo tengo mi tabla periódica. Aquí este va a ser el grupo 1A, ¿verdad? Donde están los metales alcalinos. El grupo 2A. Aquí vamos a encontrar el grupo 3A. En el grupo 1A va a estar el litio, ¿verdad? En el 2A va a estar el berilio. Todos van a estar aquí conformados por algún grupo, ¿verdad? Aquí está el boro. En el grupo 4A va a estar el carbono. Bien, el grupo 5A. Aquí vamos a encontrar el nitrógeno, ¿verdad? En el grupo 6A vamos a encontrar el oxígeno. En el grupo 7A, uno de los grupos más estudiados en la tabla periódica, vamos a encontrar el flúor. Y por último, en el grupo 8A, vamos a encontrar el gas noble de helio, ¿verdad? Y todo lo que está debajo de esos grupos son elementos químicos que van a tener, como les mencioné, propiedades físicas y químicas similares. Hace un instante investigamos lo que es el punto de fusión, ¿verdad? Aquí el punto de fusión, como les mencioné, aumenta hacia arriba en los grupos, ¿verdad? Aumenta hacia arriba en los grupos el punto de fusión. O sea, que aumenta de abajo hacia arriba, tal como lo comparamos. Ok, seguimos leyendo. Y la valencia te va a indicar a ti el grupo de la tabla periódica. Como estábamos aquí, por ejemplo, aquí en el grupo del fósforo, donde configuramos 15 electrones, da la casualidad que la última capa sumado con sus electrones igual a 5 y que ese 5 pertenece al grupo 5A. En conclusión, podemos concluir, ¿verdad? Que el grupo de la tabla periódica te va a decir la valencia, pero solamente para estos metales representativos que le estoy colocando acá. Ok, el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A, ¿va? Para que estemos claros allí. Bien, entonces, vamos a ver lo que es masa atómica o número atómico. En las primeras tablas periódicas, los elementos químicos se organizaron en orden creciente de masa atómica y aunque esta estrategia permitió acomodar en familia a los elementos más ligeros, el método resultó inadecuado para clasificar a los elementos más pesados, ya que la diferencia fundamental entre los átomos de elementos distintos es el número de protones en el núcleo o número atómico, no su masa atómica. Por ejemplo, si el número de protones en el núcleo atómico es 7, podemos asegurar que se trata de un átomo de nitrógeno. Si Z es igual a 20, es un átomo de calcio. El problema de considerar la masa para organizar los elementos de la tabla periódica es que la masa de un átomo no solo se determina el número de protones en el núcleo, sino también el número de neutrones. Algunos átomos pesan más que otros porque tienen más neutrones, aunque menos protones, como el yodo y el telurio. Por ello, al organizar su tabla, la posición en la tabla, se invierte cuando se usa la masa atómica en lugar del número atómico. Bien, debido a que un átomo se diferencia de otro por el número de protones en el núcleo en 1914, Henry Moseley propuso disponer los elementos en la tabla periódica en orden creciente.
de número atómico en vez de masa atómica. Y así se hace desde entonces. Podemos ver aquí en la tabla periódica, ¿verdad? Vamos a expandirlo un poco, cómo Dimitri Mendeleev, Henry Moseley, también el señor Cannizzaro, ordenaron la tabla periódica en base al número atómico. Aquí podemos observar que el hidrógeno es el que tiene el número atómico más bajo, que es igual a 1. Luego le sigue el helio, luego le sigue el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y así sucesivamente hasta llegar al elemento 118, ¿ok? Esos son los elementos actuales que se organizaron, pero antes se organizaron muchos elementos comparados con ahora, ¿no? Pero ellos iban dejando huecos, ¿verdad? Donde a medida que se iban descubriendo nuevos elementos, se iban organizando a través del número atómico. Bien, entonces, muchos elementos químicos tienen su número atómico distinto y por lo tanto también su masa atómica distinta. Aquí se puede observar que el elemento más ligero y que tiene menor masa atómica es el potasio, ¿verdad? Y el elemento que tiene mayor masa atómica es los recién descubiertos, déjenme leer aquí, si se puede leer, ogamenosón. Es el elemento que tiene mayor masa atómica, ¿verdad? Tiene 294 gramos, el elemento que tiene mayor masa. Bien, ahí tenemos nuestra tabla periódica. En la tabla periódica, ustedes siempre van a utilizar más que todo la masa atómica. Por ejemplo, en el próximo año, ustedes van a utilizar mucho su tabla periódica para calcular lo que es la masa atómica. Acá, por ejemplo, a nivel de cuarto, ustedes van a trabajar mucho con lo que tiene que ver con los electrones de valencia, pero ya le indiqué que los electrones de valencia están dados en los grupos de la tabla periódica. Así como le indiqué acá en esta tabla periódica, ¿verdad? Los grupos te van a decir cuántos electrones de valencia se puede compartir. Y listo, ¿verdad? Pero tenemos que tener nuestra tabla periódica. Vamos a borrar acá y vamos a continuar con el módulo. Bien, vamos para la parte número 2. Dice, analiza la gráfica y responde. ¿Cómo varía el punto de fusión de los elementos conforme se incrementa el número atómico? ¿Detecta algún patrón o comportamiento repetitivo en los datos? Argumenta tu respuesta. Argumentar es justificar la respuesta de acuerdo a lo que respondiste, ¿verdad? Y primero lo que vamos a hacer para responder esas preguntas es hacer un gráfico. Yo le solicité anteriormente una hoja milimetrada. Miren lo que les voy a presentar acá. Esto que está aquí es una hoja milimetrada, ¿verdad? Es una hoja que usted la puede conseguir en los diferentes súperes de ahí de Las Palmas, abarroterías o tiendas cercanas. Se puede conseguir una tabla periódica, tiene un costo bastante bajo, creo que no llega a los 50 centavos, tiene un costo menos. Aquí dice hoja milimetrada de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿verdad? Quiere decir que cada cuadrante mide 1 centímetro. Bien, en el cuadrante de abajo mide 18 centímetros, ¿ok? Y en el cuadrante de arriba del vertical mide 25 centímetros. Vamos a ver esto inmediatamente. Y le vamos a explicar cómo van ustedes a hacer su gráfico. Ok. Aquí yo tengo mi hoja milimetrada, ¿verdad? En el cuadrante de abajo, usted va a tener una división de 18 centímetros. Cada cuadrito, ¿verdad? Cada cuadrito mide 1 centímetro. Usted va sumando el siguiente cuadrito, vale 2 centímetros. El siguiente cuadrito vale 3 centímetros. Y así sucesivamente, usted va sumando con su regla hasta que llegue a los 18 centímetros. Bien, en el eje de arriba mide 25 centímetros. Igual, cada cuadrante va a valer 1 centímetro.
El siguiente cuadrante, ¿cuánto va a valer? 2 centímetros. El tercer cuadrante va a medir 3 centímetros. El cuarto cuadrante va a medir 4 centímetros. Y así sucesivamente hasta que usted va a llegar a los 25 centímetros. ¿Va? Bien, ¿qué van a hacer qué van ustedes a realizar en su hoja milimetrada? Vamos a enseñarles a través de dos métodos. El método manual en la hoja milimetrada. Obviamente, si usted tiene computadora y utiliza el Excel, el Microsoft Excel, yo le voy a enseñar ahora cómo se hace una gráfica en Microsoft Excel. Usted la puede hacer en Excel y no hay problema. Pero el que no tiene computadora, entonces hace su hoja milimetrada, hace su gráfica en hoja milimetrada. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar una propiedad periódica conocida como punto de fusión. Nosotros vamos a graficar el punto de fusión versus el número atómico. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra versus? La palabra versus significa que usted va a graficar una variable versus otra variable. Una variable va a depender de la otra variable. Por ejemplo, en el eje de los 18 centímetros, esa va a ser tu variable X. Y tu eje de los 25 centímetros va a ser tu variable Y. Bien, en conclusión, nosotros vamos a graficar el punto de fusión versus el número atómico. ¿Cómo lo vamos a graficar? Mediante una tabla de valores. Aquí vamos a presentarle una tabla de valores. Siempre en los gráficos usted debe tener una tabla de valores, tanto en X como en Y. ¿Quién es X y quién es Y? X sería la variable que no depende de nadie. Entonces, la variable que no depende de nadie es el número atómico. Siempre decir versus versus es X, versus la variable que está adelante siempre va a ser Y y la variable que está después va a ser X. Así que entonces la variable X va a ser ¿qué cosa? El punto. Va a ser el punto, perdón, el número atómico. Bien. Va a ser el número atómico. Y la variable Y que está acá va a ser el punto de fusión. Aquí lo voy a abreviar, punto de fusión. Bien, ahora que sabemos quién es X y quién es Y, entonces aquí vamos a borrar esto. X sería el número atómico. Vamos a abreviarlo con Z, porque el número atómico puede ser Z también. Y aquí vamos a agregar el punto de fusión. Vamos a agregar el punto de fusión y va a estar en una unidad conocida como de temperatura, que lo vimos en el primer trimestre como Kelvin. ¿Ok? Ahí está. ¿De dónde vamos a obtener estos valores? Aquí lo vamos a obtener de la guía. Aquí dice, en acción, ¿cómo varía la temperatura de fusión? Construye una gráfica de barras del punto de fusión de los elementos en función del número atómico. Miren, escuchen esta palabra. Construye una gráfica de barras del punto de fusión en función del número atómico. En función significa que es que el número atómico va a ser X, que él no va a depender de nada. El punto de fusión va a depender del número atómico. Entonces, por eso es que se coloca de esa manera y tal como ustedes lo observan aquí en la guía. Bien, miren lo que voy a hacer. Si Z es igual a 1, yo lo voy a escribir acá inmediatamente en nuestra tabla de valores. Si Z es igual a 1, ¿cuánto vale el punto de fusión por ese elemento? El elemento primero estudiado es el hidrógeno, luego sigue el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, zinc, fósforo, azufre. Acá más abajo tuve que pegar la imagen porque no alcanzaba. Que den el azufre 16, aquí buscamos el 16, aquí está. Aquí buscamos el cloro y termina en el argón, ¿ok?
Hay elementos repetitivos aquí, tienen que tener cuidado. Acuérdense que estamos con el azufre 16. Usted continúa acá con el cloro 17 y el argón 18. Entonces yo voy a colocar acá elementos con, yo solamente voy a escribir los primeros 5. Usted lo va a completar, ¿verdad? Los primeros 5 hasta llegar a usted hasta el 18, ¿ok? Pero usted lo tiene que escribir acá en la tabla. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuál es su punto de fusión? Aquí dice punto de fusión de algunos elementos. Usted lo va a colocar acá. 13.81, ¿verdad? Bien, seguimos con el siguiente elemento. El número 2 es el helio. ¿Cuál es su punto de fusión? 0.95, ¿ok? Bien, ¿cuál es el siguiente que él dice con Z igual a 3? Es el litio, 453.7. Bien, 453.7. Bien, veamos el número 4. ¿Cuál es? Aquí está. Z igual 4, 1560. Para el elemento número 5, ¿a cuál pertenece? Tenemos el boro, 2365. Y lo vamos a escribir acá. 2365 Kelvin, ¿verdad? La unidad que se está trabajando es el Kelvin. Entonces, vamos a estudiar una propiedad periódica acerca de qué elementos se están comportando a medida que avanza el número atómico. Usted va a completar todos los elementos hasta el número 18, ¿ven? Usted va a escribir su tabla de valores. Bien, usted va a escribir su tabla de valores allí. Ok, ahora vamos a que presten atención acerca de cómo usted va a hacer esta gráfica. Una vez que usted tenga todos los puntos de fusión ordenados hasta el número 18, ¿por qué se le está ordenando? Porque aquí dice en la tabla que va del Z igual 1 hasta el Z igual 18. Usted va escribiendo todos los valores allí. De uno en uno. Los valores están aquí abajo en negrita, ¿verdad? Estos son los valores. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Va a calcular las escalas. Cuando usted va a hacer un gráfico, ya sea de barra, lineal, exponencial, potencial, logarítmico, doblemente logarítmico, hay que sacar la escala en X y en Y. Les voy a enseñar a ustedes cómo se saca la escala. Vamos a borrar acá. Bien. ¿Cómo se saca la escala? ¿Cómo se obtiene la escala? Bien. La escala en X. ¿Cómo se obtiene la escala en X? Va a ser igual. El valor mayor en X se va a dividir entre la cantidad de centímetros totales que hay en el eje X. Acuérdense que aquí en la hoja milimetrada contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros hay en total en esta hoja milimetrada. Bien. ¿Cuál es el valor mayor de Z? Acuérdense que Z es el eje X. Entonces usted lo va a dividir los 18 de número atómico entre la cantidad de centímetros totales en el eje X. Y eso va a ser igual a 1. Eso quiere decir que cada centímetro es igual a un número atómico igual a Z. Quiere decir que en 2 centímetros usted va sumando, ¿verdad? En 2 centímetros va a ser igual a ¿qué? A 2. Y así, en 3 centímetros va a ser igual a 3. Ahí tenemos la escala en el eje X. Y así sucesivamente, cuando llega a los 18 centímetros, usted va a decir, bueno, es igual a 18, porque es el número atómico. Bien, ahora les voy a explicar cómo obtener la escala en Y. ¿Cómo se obtiene la escala en Y? La escala en Y va a ser igual al valor mayor del punto de fusión. ¿Cuál es el valor mayor del punto de fusión? Ustedes tienen que estudiarlo todo uno por uno, comparar los números y ver cuál es el número mayor de todos ellos. De todos ellos, ¿cuál es el mayor? Bien. 13.81, 0.95, aquí hay 1560,
Si observamos acá, jóvenes, detenidamente, el elemento que tiene mayor punto de fusión aquí es el carbono, 3825. Ese número yo lo voy a tomar y lo voy a dividir, 3825, yo lo voy a dividir entre la cantidad de centímetros totales que hay en el eje Y. ¿Cuántos centímetros totales hay en el eje Y? Como le mencioné hace un instante, hasta acá hay ¿cuántos centímetros? 25 centímetros, ¿ok? Usted lo va a dividir acá, 25 centímetros. Y utiliza su calculadora y va a dividir 3825 entre 25. Y eso va a dar igual a 153. Quiere decir que en un centímetro va a ser igual a 153 Kelvin, ¿ok? Pero ese número 153 es muy difícil trabajarlo. Entonces, usted puede aproximarlo a un número mucho mejor, se puede trabajar en escala. Por ejemplo, ¿qué va a marcar aquí usted en el eje Y, el eje Y de arriba? Usted va a marcar en el primer centímetro, ¿cuánto va a medir? 153. En el siguiente centímetro, ¿cuánto va a medir? Va a sumar 153 más hasta que llegues hasta que llegues acá arriba. Bien, yo ahorita yo le voy a enseñar cómo construir. Bien, entonces vamos a regresar acá al tablero. Bien, acá yo puedo predecir la escala que en un centímetro es igual a 150 Kelvin. Es mucho más manejable, ¿verdad? Trabajar con un número entero que sea par o que sea divisible entre el mismo, ¿verdad? Entonces ya yo voy a trabajar con en un centímetro hay 150 Kelvin para el eje de la Y. ¿Por qué es importante hacer las escalas? Porque así mismo usted va a distribuir los números cuando va a graficar. Si usted no hace eso, pues la gráfica no va a estar incorrecta. No va a tener una amplitud de cómo graficar. No sabe qué número va a graficar. Y siempre, por ejemplo, en esta clase de matemáticas relacionadas con química, es muy importante que usted haga las escalas. Entonces ya yo tengo las escalas. En resumen, mis escalas son las siguientes. En el eje X es igual a 1 centímetro, igual a 1 del número atómico, y en el eje Y es igual, estoy haciendo un resumen, que 1 centímetro es igual a ¿qué? A 150 Kelvin. Ahí ese es mi estado. Bien, ahora yo le voy a dibujar. Le voy a dibujar entonces. Le voy a dibujar la gráfica. Miren cómo voy a hacer la gráfica. Acuérdense que es valor por valor. Yo voy a graficar los primeros 5. Usted tiene que graficar hasta los 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 elementos. Ok, yo voy a graficar los primeros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, en el eje de la X no hay problema, porque usted va a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 18, ¿ok? Pero en el eje de la Y sí hay que prestar un poco de atención, porque en el primer centímetro, ¿verdad? El primer centímetro, ¿cuánto va a valer? 150, ¿verdad? Va a valer 150. El siguiente centímetro, ¿cuánto va a valer? Usted va a sumar 150 más 150, ¿ok? Aquí yo voy a sumar 150 más 150. Son 300, ¿verdad? Luego, ese mismo 300, usted le va a sumar 150. 300 más 150 es 450. ¿Ok? Usted sigue sumando. Por ejemplo, de 450, usted sigue sumando más 150.
son 600. ¿Cuántos centímetros llevo solamente? Y luego te va a sumar 600 más 150, son 750. Hasta que usted llegue al valor mayor, que es igual a 3.825 aproximadamente, ¿verdad? Bien. Bien, jóvenes, ahora yo voy a graficar. Recuerden lo que le mencioné aquí. Yo voy a graficar, por ejemplo, del número 1. ¿Cuánto vale? 13.81, por eso está mucho más abajo. Entonces yo lo voy a aproximar, ¿ok? Yo lo voy a aproximar por aquí y voy a escribir mi primera gráfica de barra. Yo hago una barrita aquí y ya hice mi primer valor. Cuando Z vale 1, ¿ok? El punto de difusión vale 13.81, pero yo lo estoy aproximando, ¿ok? Yo lo estoy aproximando porque no me alcanza la escala. Bien, para cuando Z vale 2, vale 0.95. Entonces usted lo puede aproximar mucho más abajo con una rayita que usted tenga aquí de la hoja milimetrada. Usted lo aproxima, ¿verdad? Con unos puntitos, ¿verdad? Usted compara los números y lo va aproximando bien pequeñito y va trazando su línea. Bien, eso es lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a trazar mi línea, ¿verdad? Aquí dice 0.95, es mucho más abajo de 13.81, ¿verdad? Es mucho más abajo. Yo voy trazando mi línea en el número 2 y hago mi barrita que está acá, ¿verdad? Y está mi barrita. Bien, ahí está mi barrita, ¿verdad? Ahí está mi barrita para el número 2. Bien, cuando Z vale 3, yo voy a graficar un valor por un valor, ¿verdad? Cuando Z vale 3, vale 453, entonces yo lo puedo aproximar como por aquí, ¿verdad? Aquí está mi otra gráfica de barra. Hago así, hago una barra, ¿verdad? Porque ahí dice en la guía que es una barra que usted tiene que hacer. Entonces yo voy graficando. Bien, yo voy graficando aquí, ahí está mi barrita, ¿verdad? Cuando Z vale 3, el punto de fusión vale 453. ¿Ya? Ahí está. Usted hace una barra. Bien, para el número 4 tenemos 1560. Acuérdense que yo tengo que graficar mucho más arriba y voy sumando, pero yo lo voy aproximando simplemente para que usted tenga una idea de cómo usted va formando su gráfica de barra. Aquí tengo mi gráfica de barra para el número 4. Tenemos, por ejemplo, cuando Z vale 4, su valor es 1566 Kelvin, entonces usted va a graficar hacia acá arriba. Y cuando Z vale 5, vale 2365, entonces está como por acá. Entonces usted hace nuevamente su gráfica de barra, ¿verdad? Bien bonita con su regla. Ahí está. Entonces de ahí usted va formando su gráfico todo hasta llegar a los 18. Pero muy importante, jóvenes, usted tiene que sumar de 150 en 150 hasta que usted llegue a este valor que está aquí. Y va graficando de acuerdo al número atómico. Por ejemplo, en el número 6, ¿cuál sigue acá? Usted tiene que ver acá en la guía que para el número atómico 6 es 3825. Entonces ese sería el más alto, ¿verdad? Entonces yo lo grafico, lo trato de graficar al más arriba que está acá, ¿verdad? Yo lo grafico y lanzo mi gráfica de barra. Bien, y me voy de poco a poco para el número 7, para el elemento número 7, aquí yo le escribo, ¿verdad? Que es 63.15, entonces la gráfica cae a 63.5, entonces es por aquí, de mucho más abajo. Yo voy trazando la línea y coloco mi barrita aquí, que ese elemento tiene punto de fusión bajo, ahí está. Y así sucesivamente hasta que usted llegue al elemento 18. Pero jóvenes, para que usted haga este gráfico, usted tiene que completar todos los valores como yo voy haciendo aquí. Yo lo hice con los 5 primeros porque hasta donde llega mi tablero. Bien, muy importante en un gráfico de punto de fusión y el número atómico. Aquí usted tiene que colocar arriba cuál es el título del gráfico, que es este que está acá, punto de fusión versus el número atómico. En el eje de X, ¿cómo le va a llamar? Le va a llamar número atómico, Z. Y en el eje Y, ¿cómo le va a llamar al eje Y? Tiene que colocarle un nombre, le va a llamar punto de fusión. ¿Ok? Le va a llamar punto de fusión. Bien, ¿estamos claros? Bien, le vamos a llamar punto de fusión.
Bien, a continuación le vamos a presentar este mismo gráfico, pero en Excel. Bien, este es Microsoft Excel. Observen aquí, aquí están todos los valores de los puntos de fusión con su número atómico, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden observar. Este es el programa que se le conoce como Microsoft Excel. Usted va colocando todos los valores de uno a uno. Aquí yo tengo todos los valores hasta el 18. Y observen aquí que automáticamente el programa te lanza la gráfica de barras. Le voy a mostrar cómo se hace. Miren, una vez que usted escribe todos los números atómicos con los puntos de fusión, ¿dónde usted obtiene los puntos de fusión? Aquí están, los numeritos que están en negro son los diferentes puntos de fusión con su número atómico. Acuérdense que estamos graficando una propiedad periódica que se le conoce como punto de fusión. Queremos saber en nuestra tabla periódica cómo varía el punto de fusión con los 18 primeros elementos. Estos son hasta el argón, ¿verdad? Aquí vamos a pasar por el hidrógeno, el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Hasta ahí vamos a saber cómo varía el punto de fusión. ¿Cuál de todos ellos tiene el punto de fusión más alto? Ahí podemos observar que el carbono es el que tiene el punto de fusión más alto. Pero ¿cómo nos percatamos de eso? Haciendo una gráfica de barras. Este programa se le conoce como Microsoft Excel. Aquí usted va a colocar el punto de fusión, va a ser Y, y el número atómico va a ser X. Usted va a colocar para cada valor su punto de fusión. Por ejemplo, para el número 1, ahí tenemos el valor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y coloqué todos los valores. Cuando usted tenga todos los valores con puntos, porque el Microsoft Excel trabaja los decimales con puntos, usted da aquí insertar, le da donde dice insertar gráficas, en columna de 2D, le da 2D, y ahí le aparece la gráfica de barras. Bien, vamos a repetir nuevamente el proceso, ¿verdad? Voy a borrar. Selecciona todos los que son números nada más, ¿va? Entonces selecciona todos los números, le da insertar, le da donde dice columna en 2D, le da aquí y listo. Ahí tiene su gráfica. Bien, ahí le estoy enseñando para aquel estudiante que tenga computadora y lo logre hacer en Excel, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Su gráfica de barra. Bien, aquí podemos observar que ya tenemos una gráfica automatizada de los diferentes elementos con su punto de fusión relacionado. Bien, aquí podemos observar que el punto de fusión para el elemento 6 es de 3825 y ese corresponde ¿a quién? Al carbono. Bien, no solamente podemos dejar la gráfica así de esta manera. A los gráficos siempre hay que colocarle nombres, el título principalmente, el nombre de los ejes y el título. Entonces, usted se va aquí donde dice diseño de gráfico, donde dice diseño rápido, le da clic, donde aparece un gráfico que tenga todos los títulos. Y el que aparece todos los títulos, ese es el gráfico. Bien, entonces usted va a graficar, ¿qué estábamos graficando? Punto de fusión, ¿verdad? ¿En qué valor? En Kelvin, ¿verdad? Versus el número atómico. El número atómico, ¿a cuál corresponde? Al número Z, ¿verdad? Y el título del eje de las X, ¿cuál es? ¿Cuál es el título de las X? Sería el número, sería el número atómico, sería Z. Y en el eje de la Y, usted va a colocar aquí el punto de fusión. Punto de fusión, ahí está. Ahí tenemos nuestro gráfico automatizado sin utilizar hoja milimetrada, ¿ok? Aquí usted tiene la gran ventaja que el gráfico se lo realizan en Excel. Aquí en Excel le hacen el gráfico de manera automática, siempre y cuando tenga todos los valores ya introducidos y usted simplemente le da en insertar, le das aquí en columna y él te hace el gráfico automáticamente, tal como yo lo tengo acá. Bien, entonces en conclusión podemos observar que los elementos 4, 5, 6, 12, 13 y 14 tienen punto de fusión alto, pero el punto de fusión más alto lo vamos a encontrar
el número atómico correspondiente al 6. Y el 6 le corresponde a quién? Al carbono. Aquí dice carbono 6. Ahora sí podemos responder las preguntas. Bien, jóvenes, antes de terminar la explicación del gráfico, tienen que tomar en cuenta hacer las escalas. Las escalas usted las va a escribir aquí mismo, aquí en la hoja milimetrada, usted va a escribir escala X, escala Y. Aquí va a colocar el título del gráfico, ¿verdad? ¿Cuál es el título del gráfico? Punto de fusión versus número atómico. ¿Cuál va a ser el nombre del eje de la X? El punto de fusión. Perdón, el número atómico. Y acá al lado usted va a escribir, aquí va a escribir punto de fusión en Kelvin, ¿verdad? Recordar lo que tienen que hacer, lo que ya expliqué anteriormente. En el eje de la Y van a sumar de 150 en 150 hasta llegar al valor de 3.825 o aproximadamente, no puedes, a veces no soy no igual. Y en el eje de la X no hay problema, usted lo va a numerar de uno en uno hasta llegar hasta el 18 y va a graficar tal como yo le expliqué anteriormente. Si lo va a hacer en la hoja milimetrada, usted va graficando punto por punto, el número 2, punto por punto, el número 3 contra el punto de fusión, ¿ok? Y va haciendo una barra. Bien, déjenme buscarles acá en Gmail ejemplos de estudiantes que ya realizaron este tipo de gráficos para que ustedes observen observen algunos trabajos de ellos. Para que lo vean cómo ellos lo hicieron en su hoja milimetrada. Vamos a darle un tiempo aquí para que abra el correo y ustedes puedan observar cómo ellos utilizaron la hoja milimetrada para hacer el Excel. Perdón, para trabajarlo en hoja, ¿cómo lo hicieron en hoja milimetrada? Ya se lo voy a mostrar. Miren lo que ellos hicieron acá, estos estudiantes que en quinto año, acerca de un gráfico de barras. Bueno, esta joven aquí lo hizo en Excel. Miren, lo importante es que lo hizo en Excel, escribió las escalas. Ella trabajó con 153. Aquí ella también arrojó lo de los números, ¿verdad? Acá vamos a ver si alguien lo hizo con hoja milimetrada. Denme un momento. Bueno, ella también lo hizo en Excel. Aquí ella lo hizo en Excel también, colocó las escalas igual. Y aquí tiene su gráfico de barra realizado en Excel. Voy a ver si alguien lo realizó, pero manual. Yo sé que hay algunos estudiantes que me lo entregaron manual. Bueno, aquí un estudiante me lo trató de hacer manual, pero no lo completó. Pero es más o menos lo que usted tiene que hacer así. Observen acá que ella lo trató de hacer manual. Lo único que ella fue sumando los valores, ¿verdad? Ella trabajó con 153, pero parece que lo sumó mal, porque es de 153 en 153. Es el mismo valor que usted siempre va a sumar, ¿ok? Y ahí ella iba haciendo su gráfica de barra, ¿verdad? Más o menos es unos trabajos que yo les tengo aquí presentados. Déjenme buscar otro para que de guía. Bueno, esta muchacha, ahí ustedes pueden observar, miren que ella aquí, miren el trabajo de ella, de esta joven que hizo miren, ahí colocó el título del gráfico, las escalas, ¿verdad? Muy importante. Observen aquí, colocó los números atómicos, aquí fue sumando, ella trabajó con 153, ustedes pueden trabajar con 153, cada centímetro ella lo fue sumando, observen allí,
lo fue sumando hasta llegar al valor de los 3.825 y fue formando su gráfico de barras. Aquí en su hoja milimetrada, observen allí. Miren la orientación que se está haciendo. ¿Ok? ¿De dónde nacen esos números? Porque usted va sumando, ¿ok? De 153 en 153. Puedes trabajar con 150, pero si quieres trabajar con 153 también lo puedes hacer, ¿ok? Y observen aquí su gráfica de barras, que ella lo hizo manualmente. ¿Sí? Muy bonito, ¿no? Bien, prácticamente es lo que usted tiene que hacer en ese gráfico. En ese gráfico, aparte de hacer el gráfico correspondiente, va a responder estas preguntas. ¿Cómo varía el punto de fusión de los elementos conforme se incrementa el número atómico? Ahí ustedes tienen que responder de acuerdo al gráfico. Ahí yo veo un patrón, ¿verdad? Que a medida, por ejemplo, acá, a medida que avanzan ciertos elementos, el número atómico aumenta, pero también disminuye en el grupo, en el elemento 7 al 10, en el elemento del 11 al 14 aumenta, pero en el elemento 15 al 18 disminuye. Esa es una posible respuesta. ¿Detecta algún patrón o comportamiento repetitivo en los datos? ¿Qué puedo responder aquí? Los patrones no son repetitivos. Los elementos van aumentando o van disminuyendo de acuerdo al número atómico. ¿Cuáles son los dos elementos con los puntos de fusión más altos? Fácilmente lo podemos ubicar aquí. ¿Cuál es el elemento 5 y el elemento 6? ¿Cuál es el elemento 5? El boro, y el elemento 6, el carbono. Ubica estos dos elementos en la tabla periódica y describe qué tienen en común, el boro y el carbono. Entonces usted tiene que investigar qué tienen en común el boro y el carbono. ¿En qué lugar de la tabla periódica se encuentran la mayoría de los elementos con los puntos de fusión más bajos? Bien, ¿cuáles son los puntos de fusión más bajos? Del 7 al 10. ¿Y dónde están esos elementos ubicados en la tabla periódica? Vamos a buscarlos. 7, 8, 9 y 10 están conformados en el grupo de los no metales. Por eso tiene punto de fusión muy bajo. ¿Y por qué los químicos dicen que el punto de fusión de los elementos es una propiedad periódica? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos que es una propiedad periódica, porque una propiedad no repetitiva entre los elementos, varía con el número atómico y podemos establecer diferencia en los periodos a medida que avanza el número atómico. Ahí nos percatamos cómo en los periodos, ¿verdad? Los puntos de fusión van a variar de acuerdo avanza el número atómico. Entonces un patrón no repetitivo porque los puntos de fusión varían a medida que el número atómico avanza. A veces aumenta, a veces disminuye. Y eso es lo que observamos acá. Si usted observa del periodo del 1 al 6, observamos que no se repite ningún valor, más, sin embargo avanza. Si usted observa del periodo del 7 al 10, ven patrones repetitivos, o sea que son comportamientos similares, como son gases no metales, pero del comportamiento del 11 al 14, o vemos un aumento de puntos de fusión, pero cuando usted cae al elemento 15 al 18, vemos los puntos de fusión van bajando. Entonces, es una propiedad periódica que estamos estudiando, el punto de fusión. Bien, espero que con este video les sea útil para ayudarle en la confección del primer gráfico que van a hacer con respecto a el punto de fusión versus el número atómico. Bien, ha sido todo por hoy y nos vemos en próximas sesiones. Saludos a todos.